Buen día. Para la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial vamos a comenzar con la temática número 1, Introducción a la computación y hoja de cálculo. En esta sección nosotros vamos a comenzar a ver el contenido de dicha temática. Para ello vamos a hacer uso de la presentación con diapositivas para que después podamos llegar a ver la lección que está aquí, que prácticamente son las mismas diapositivas, y debemos de generar nuestro avance, ok, así como también realizar las actividades que están dentro de la misma presentación. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Bueno, a continuación vemos la presentación de la materia, algoritmos y lenguajes de programación, y también vemos algunas indicaciones que realmente son las de inicio. Es decir, si hay material podemos utilizar nuestra laptop, nuestra tableta, nuestro teléfono inteligente o incluso algún material en fotocopias, de acuerdo a las características de la actividad. Bueno, vamos con lo siguiente. Nuestra unidad está compuesta por estos temas. A continuación vamos a ver la primera temática, que es Introducción a la computación. Iming fue el líder del equipo holandés que en el 79 creó el primer CD de audio digital, pero el inventor del disco óptico en sí es James Russell, un físico de Birmingham, que patentó en 1966 la idea de poder leer un contenido mediante un rayo, es decir, un rayo láser. ¿Qué son los algoritmos y lenguajes de programación? Las computadoras se han convertido en una herramienta indispensable para la vida actual. La mayor parte de los aparatos electrónicos están dotados de algún elemento de computación, es decir, como lavadoras, celulares, televisiones, y podemos ver aquí algunos ejemplos. Este televisor, este celular y quizás esta placa de microondas o de lavadora. También vemos en los vehículos y propiamente en los sistemas informáticos, que realmente sirven para controlar el hardware. A continuación vemos que las primeras máquinas de cálculo fueron los ábacos. Estos instrumentos que vemos acá nos ayudaban a calcular y a retener los números, es decir, había algunos que se dividían, por ejemplo, en unidades, decenas, centenas, etcétera. Es decir, se activaba la opción de centenas y cada uno de las secciones, es decir, con cada una de las bolitas valía 100. Entonces, cuando se hacían los cálculos decía uno, pues tengo 100, tengo 200, 300 y 400, y precisamente para no perder el cálculo. Esto nos ayudó mucho a que, pues con un instrumento de cálculo, pues, o una computadora en sus inicios muy nativos. Bueno, en 1642 el filósofo y científico francés Blaise Pascal inventó la primera máquina calculadora. Ella podía sumar y restar. Entonces vamos a ver, hacía básicamente lo mismo que tenemos acá, solamente que pues aquí la máquina que nos está presentando pues hace algunas otras actividades. Bueno, ya lo hace de manera automática. En el abaco nosotros teníamos que ir seleccionando. Aquí era increíble que para la época pues tú colocabas, por ejemplo, un 6 menos 5, por ejemplo, y el resultado pues era correcto, era 1. O ponías 3 más 2, por ejemplo, y el resultado era 5, ¿no? Entonces era correcto también el resultado. Entonces aquí lo interesante es que pues en la época con poca tecnología se pudo lograr crear este instrumento. Quizás en sus inicios comenzaba a calcular, comenzaba a hacer la operación matemática y se tardaba, que les gusta, unos 10 minutos, por ejemplo.
algo así, 10 minutos, entonces pues era bastante tiempo, ¿no? Entonces con el paso del tiempo, en 1843 apareció la primera máquina analítica diseñada por Charles Babbage. Si nos damos cuenta, esta máquina pues realmente era totalmente mecánica, ¿vale? Entonces aquí lo interesante es que pues ya la máquina hacía algunas cuestiones ya más precisas, diseñada por Charles Babbage. Esta máquina era mecánica. Luego en 1940 aparecieron las primeras computadoras electrónicas, es decir, también hacía pues algo similar a los cálculos, y quizás esta máquina ya no se tardaba 10 minutos, sino se tardaba 5 en realizar algún cálculo matemático. Posterior a esto llegan las máquinas que son con tarjetas perforadas e incluso con algunas cintas, con algunos cassettes, y pues esto representaba pues un poco mayor de agilidad. Es decir, quizás aquí lo interesante es que esta máquina, en vez de hacer en 5 minutos una operación, pues la hacía en, no sé, en 1 minuto, por ejemplo, o en 30 segundos, y entonces era súper eficiente. Pero vean el tamaño y las dimensiones que representaba, ¿ok? Y la computación es una ciencia que estudia los computadores, y la informática es una rama de la computación que estudia el proceso automático de la información. De ahí su nombre, informática o informática automática. Es decir, la informática es lo que controla las piezas, ¿vale? Nosotros podemos tener, por ejemplo, teclados, podemos tener pantallas, pero si no hay un software que lo controle, que le diga qué hacer, pues realmente esto no se va a mover por sí solo. Entonces debe de tener una secuencia lógica, y para ello pues requiere muchos cálculos, ¿vale? Posteriormente a esto, la computadora es una máquina electrónica que procesa gran cantidad de datos en forma rápida y segura. Aquí vemos algunas partes que la conforman y unas partes internas. Solo vamos a mencionar algunas, por ejemplo, un monitor, micrófono, el disco duro, la tarjeta de red o el CPU. Y las internas, pues el CPU, el procesador más bien, la memoria RAM, los discos duros, la placa base y pues entre otras cosas. Es decir, ¿cómo funciona esto? Hay dispositivos de entrada que, vamos a suponer, nosotros tecleamos una A. Entonces esto lo empieza a analizar, pero esto nosotros tecleamos, pero en realidad lo que está leyendo la computadora son ceros y unos, ceros y unos. Entonces, si por ejemplo esto fuera así, valdría otra cosa. Entonces, la computadora se encarga de decodificarlo en la unidad de control y en la unidad de aritmética y lógica, y es decir, interviene también la memoria. Y es aquí cuando dice, ¿sabes qué? ¿Lo vamos a guardar? No, no lo vamos a guardar, únicamente le estamos ayudando a que procese más rápido la información. Ok, si no lo vamos a guardar, entonces pues vamos a un dispositivo de salida, que es por ejemplo el procesador de textos y la pantalla, ¿no? Y entonces nos aparece la cosas de ese estilo. Y aquí tenemos otro de dispositivos de entrada, por ejemplo la cámara web, que nos monitorea, nos ve a nosotros, el micrófono que nos escucha, y el mouse, que es como si fuera nuestro brazo dentro de la computadora, o los teclados, ¿vale? Entonces también tenemos los dispositivos de salida, que como comentábamos hace unos momentos, pues aquí yo voy a tener la impresión de mi documento, por ejemplo esa misma A. Por ejemplo aquí la voy a visualizar en un monitor, la misma A, y quizás si tiene algún sonido, pues aquí lo voy a escuchar, ¿vale? Entonces de esa manera funcionan los dispositivos de entrada y salida. Así como también vemos que están los procesadores, que es la unidad central de proceso. Es un dispositivo que se encuentra en el interior de la computadora, como quien dice, este es su cerebro. Merito, ¿cuántos tipos hay? Hay muchos tipos de procesadores. ¿Quién los fabrica? Muchas empresas, ¿vale? Entonces el procesador manipula la información almacenada en la memoria, puede recuperar información desde la memoria, también almacena los resultados de los procesos en memoria para uso posterior. Es decir, quizás hoy en día, si se nos apaga la computadora por algún motivo y vuelve a iniciar, el procesador hace que recuerde si estábamos en un documento de texto o en un
en una página de internet, por ejemplo, ¿vale? En la antigüedad no era así, se apagaba y perdías toda la información. Hoy en día las unidades de control no nada más están en las computadoras, pero sí casi todas parecen computadoras. Por ejemplo, cuando un vehículo está avanzando, este se encarga de leer los kilómetros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues a través de sensores y a través de señales, por ejemplo, las vemos acá. Y estas señales y estos sensores mandan la información al CPU. Entonces, como dispositivo de entrada, lo decodifica, lo almacena, lo interpreta, y entonces en el dispositivo de salida dice, ¿sabes qué? Tú has avanzado tantos kilómetros, ¿ok? Por ejemplo, vemos acá, ¿sale? Cuando va girando esto, vamos a suponer que aquí a 10.000 vueltas, por ejemplo, 10.000 vueltas equivalga a 100 metros, por ejemplo. Entonces es así como funciona, ¿vale? Entonces la unidad aritmética y la lógica realizan operaciones aritméticas y lógicas tales como suma, resta, división, multiplicación y comparación. Entonces de esa manera es como funcionan las cosas. Básicamente ese es el principio, ¿ok? Entonces la memoria RAM, Random Access Memory, esta memoria es de tipo volátil, es decir, si se borra alguna información ya no tiene la capacidad de recuperarlo como el procesador. La memoria RAM, la memoria central o principal o interna del computador se divide en RAM y ROM, ¿vale? Aquí vemos algunos esquemas de las mismas y ahorita vamos a ver de qué trata. Es decir, en el paso del tiempo evolucionó la memoria RAM. Hoy tenemos más bien las que ocupamos hoy en día son las tipo DDR4, que ya están surgiendo las de DDR5, ¿sale? Entonces ya estas son mucho más modernas. ¿Y cuál era la función? Pues ayuda a la computadora a realizar las operaciones. Es decir, si por ejemplo tuviéramos cierta cantidad de RAM, es decir, la básica, podríamos hacer 1000 operaciones en 5 minutos, por ejemplo, ¿vale? Y si nuestra memoria RAM quizás fuera mucho mejor, las mismas operaciones las haríamos en 2 minutos. Y si tenemos una memoria RAM, pues básicamente la mejor que existe en el mercado, pues hasta en 30 segundos podríamos hacer muchas tareas, ¿ok? Entonces, bueno, esta actividad va a estar en la plataforma para que se pueda realizar, ¿vale? Bueno, la memoria ROM, Read Only Memory, solo es de lectura, contiene instrucciones fundamentales que no se pueden modificar en el computador. Por ejemplo, el mensaje de bienvenida, la hora, o quizás como en los videojuegos, la portada, ¿verdad? La muestra del videojuego. Entonces, esa presentación del videojuego es lo que ya no se puede modificar. Como por ejemplo también acá tenemos un Arduino que por ejemplo él emite ciertas señales, entonces eso ya no se puede modificar. O sea, las señales que son pues como quien dice estáticas, esas ya vienen de fábrica y se tienen que utilizar, y quizás los demás puertos sí se puedan modificar, ¿vale? Bueno, también tenemos una memoria auxiliar o la memoria externa, y esto lo vemos que pues aquí hay algunos centros especializados de memoria, que se llama, por ejemplo, acá vemos la nube. ¿Qué significa la nube? Que no necesariamente debemos de tener un espacio físico. Ese espacio físico lo tienen algunas empresas y venden los almacenamientos. Entonces nosotros nos conectamos y podemos guardar ahí nuestra información. También tenemos los discos magnéticos, discos duros y virtuales, es decir, tenemos aquí los discos mecánicos y ya hay una nueva generación de discos de estado sólido. Pero también tenemos los CDs que ya van de salida, como quien dice, ya casi no se utilizan. Y vemos los discos flash, es decir, las memorias USB, que tenemos aquí las 2.0, 3.0 y 3.1. ¿Cómo lo diferenciamos? Las 2.0 pues son las más comunes, tienen esto en color blanco, y las 3.0 lo tienen en color azul, y las de nueva generación, que es el 3.1, lo tiene es de esta manera, que son los tipo C. Entonces
la capacidad que tienen estas memorias pues realmente ya es bastante buena, y generan mucha velocidad. Es decir, hay veces que estos puertos empezaron con 3.5 voltios, por ejemplo. 3.5, quizás daba hasta 5 voltios y llega hasta los 25 voltios. Es decir, entre más voltaje haya disponible, mayor velocidad va a tener el puerto. También anteriormente se utilizaban estos discos, estos cassettes, ¿verdad? Estas cintas que eran magnéticas, entonces se magnetizaba la cinta y pues empezaba a recordar la información, ¿vale? Y también tenemos acá las unidades de medida en una computadora, por ejemplo el procesador, que la computadora se mide de acuerdo a su velocidad de procesar datos. La unidad de medida es en megahertz. Hoy en día ya tenemos los gigahertz. Hoy en día tenemos esta medida. ¿Por qué? Porque ya evolucionó mucho. Por ejemplo, nosotros nos referimos a los computadores en Intel Pentium 4 de 1.8 GHz o un Celeron 1.7 GHz. Es decir, ya hoy en día, incluso este Pentium 4, pues ya realmente ya no existe, ya lo descontinuaron. Y era un procesador muy bueno. Y tenemos una actividad, vamos a investigar la familia de procesadores que tenemos acá en la marca AMD y la marca Intel, ¿vale? Otra unidad de medida es la capacidad de las diferentes memorias como discos duros, disquetes, pendrive, RAM, etcétera. Es decir, aquí tenemos algo interesante, que la memoria RAM se mide en los datos en bits o en bytes. Es decir, aquí vemos la palabra computador posee 10 bits o 1 byte y 2 bits. ¿Por qué? Porque cada letra corresponde a un carácter. Es decir, para que se genere un byte como lo tenemos acá, tienen que ser 8 bits y cada letra es un bit. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí hay un byte y 2 bits. Entonces de esa manera se utiliza hoy en día. Es decir, tenemos los bytes, los bits, los bytes, los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, terabyte y pentabyte, ¿vale? Entonces estas unidades de medida pues van de esa manera. Por ejemplo, un disquete de 3,5 pulgadas puede almacenar 1.44. Estos ya tampoco existen. Hoy existen los famosos pendrives que pueden almacenar desde 128 megas hasta 1 giga y más. Hoy tenemos lo mínimo en el mercado, pues son 8 gigas. Y los discos duros almacenan de 40 hasta 120 gigas y más, pero hoy en día lo mínimo son 500 gigas. O sea, ya la tecnología evoluciona a pasos agigantados. Existen computadoras denominados mainframes que utilizan grandes empresas que poseen discos duros que almacenan en terabytes, es decir, como una nube, ¿vale? Entonces, puede ser que una empresa tenga 500 terabytes, por ejemplo, ¿no? Porque utilizan muchísima información. Y en la actividad 3 vamos a realizar esta parte, ¿vale? De escribir el nombre completo de 5 personas en bits o bytes, ¿vale? Esa actividad también está en plataforma. Y conceptos importantes: el hardware del computador está compuesto por la parte física tangible de él, ¿vale? Por ejemplo, miren, esta parte que tenemos acá es la parte digital, es decir, nosotros como tal vemos, ¿verdad? Vemos la parte digital. ¿En qué sentido? En el sentido en el que pues no importa qué tipo de hardware tenemos, pero esto siempre va a estar funcionando. Entonces en este caso dice, por ejemplo, discos duros, CPU, RAM, impresoras, monitor, etcétera, todo lo que podemos ver y tocar. Este es el hardware. Precisamente es el hardware, todo lo que podemos tocar, y todo lo intangible es lo que corresponde al software. Este término, aquí el software, se utiliza para denominar la parte lógica del computador, es decir, todos los programas computacionales que conocemos hoy en día. Dentro de la clasificación del software están
Por ejemplo, los software automotrices, los software de desarrollo, los esquemas, los simuladores y los videojuegos, algunos de las clasificaciones, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos otra actividad que dice que vamos a utilizar este software para ver la información de mi computadora, qué características tiene y qué capacidades también tiene en cuestión de memoria RAM y discos duros de almacenamiento. Bueno, y sin más por el momento, llegamos a la parte final de este 1.1, introducción a la computación, y sin más por el momento agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Recuerden activar la campanita y suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones del canal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.